Cordial saludo. En este video vamos a resolver algunos límites que nos llevan a unas formas determinadas, indeterminadas. Entonces, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a cero por la derecha de x a la seno de x. Entonces, si evaluamos directamente, esto daría cero y seno de cero, cero. O sea, es una forma indeterminada, cero a la cero. Entonces vamos a proceder. Digamos, sea y igual a x a la seno de x. Logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la seno de x. Entonces, logaritmo natural de y es igual a seno de x por el logaritmo natural de y. Propiedades de los logaritmos. Entonces aquí vamos a calcular el límite, vamos a aplicar el límite cuando x tiende a cero por la derecha, porque nuestro ejercicio tiene esa tendencia, x tiende a cero por la derecha. Entonces logaritmo natural de y esto es igual al límite cuando x tiende a cero por la derecha de seno de x por el logaritmo natural de x. Si evaluamos en este límite, seno de cero da cero y el logaritmo natural de cero por la derecha, esto daría menos infinito, o sea, esto es una forma indeterminada. Entonces lo que vamos a hacer es organizar este límite para aplicar L'Hopital, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar el límite por acá, voy a colocar límite cuando x tiende a cero por la derecha de seno de x por logaritmo natural de x. Entonces lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es aplicar un truquito para minimizar los cálculos y facilitar el ejercicio. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Resulta de que la función seno de x es equivalente a x cuando, voy a escribir mejor, un poco mejor, aquí cuando x tiende a cero, ¿sí? Si x tiende a cero, pues seno de 0 es cero y x simplemente se reemplaza y daría cero. Entonces, como son equivalentes cuando x tiende a cero, este límite de acá lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a cero por la derecha. En vez de seno, voy a colocar x por el logaritmo natural de x. Y bueno, este límite ya queda mucho más fácil. Si vamos a evaluar, esto sigue dando cero por menos infinito. Entonces se reescribe el límite, límite cuando x tiende a cero por la derecha, y en este caso pues se coloca el logaritmo natural como x y voy a reescribir esto. En este caso, si x tiende a cero, entonces esto tendría menos infinito sobre infinito. Aquí ya se puede aplicar L'Hopital, límite cuando x tiende a cero por la derecha, entonces derivo el logaritmo y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Sobre la derivada de 1 sobre x quedaría 1 sobre x al cuadrado. Y esto es igual al límite cuando x tiende a cero. En este caso, al aplicar álgebra, este por este y este por este, aquí me falta un signo. Esto es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, al hacer la simplificación, quedaría x al cuadrado sobre menos x, o sea que esto se reduce a menos x. Y en este caso, ese límite da cero, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a concluir de que este límite da cero. Vamos a aplicar la exponencial, límite cuando x tiende a cero por la derecha de exponencial del logaritmo natural de y es igual a la exponencial de cero y va a quedar el límite cuando x tiende a cero por la derecha de y que es igual a 1. Pero ¿quién es y? Resulta que y es esto que hay acá, ¿sí?
Entonces se concluye de que el límite pedido es 1. Ese sería el resultado. Bueno, vamos con otro ejercicio. Vamos a calcular este límite. Si evaluamos directamente, si x tiende a 0 por la derecha, 1 sobre 0, pues tendríamos infinito y tangente de 0 es 0. ¿Sí? Es una forma indeterminada. Entonces, digamos, sea y igual a 1 sobre x a la tangente de x, logaritmo natural de y es igual a la tangente de x por el logaritmo natural de 1 sobre x, aplicando ya directamente las propiedades de los logaritmos. Como el límite tiende a 0 por la derecha, entonces acá límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente de x por el logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Y esto es igual a quién? Resulta de que si x tiende a 0, entonces la tangente, esto daría 0 y 1 sobre 0 da infinito y logaritmo de infinito sigue dando infinito, ¿sí? Entonces tenemos una forma indeterminada 0 por infinito. Bueno, entonces ese límite lo vamos a resolver por aquí. Entonces voy a copiar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente de x por el logaritmo natural de 1 sobre x. Bueno, esto lo puedo copiar como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente de x por el logaritmo de x a la menos 1. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Resulta de que para facilitar los cálculos, la tangente de x es equivalente a x cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? Son equivalentes porque tangente de 0 es 0 y aquí pues si x tiende a 0, x es 0. Entonces no vamos a manejar, no vamos a utilizar la tangente en el límite, sino su función equivalente. Y el límite va a quedar de esta manera. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x a la menos 1. Que en este caso pues se puede copiar menos logaritmo natural de x. Y organizándolo, porque si evaluamos esto sigue dando 0 por infinito, entonces se coloca el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, voy a colocar menos logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Y en este caso, pues, si evaluamos si x tiende a 0, esto daría infinito sobre infinito, ¿sí? Porque el logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, pues da menos infinito y por este menos quedaría infinito sobre infinito. Y al aplicar L'Hopital, que vamos a aplicar L'Hopital, se deriva el numerador, la derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada del denominador es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Al multiplicar, esto sería x al cuadrado sobre x y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x y este resultado es 0. ¿Sí? Entonces, volviendo al límite, concluimos de que este límite es 0. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, utilizando la función exponencial para quitar el logaritmo, es igual a exponencial de 0. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y es igual a 1. Pero ¿quién es y? Resulta que y es esta función. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x
a la tangente de x es igual a 1, ¿sí? Y concluimos de que el límite pedido efectivamente es 1. Bueno, espero que este video les haya servido y es todo.